Buenos días a todos los participantes en este seminario. Bienvenidos a la tercera parte de la serie de expansión corporativa de Kohler Group. El tema que vamos a tratar hoy es el sistema contable y tributario en China. Como todos saben, China es uno de los mayores mercados a nivel mundial y sigue atrayendo cada vez a más inversores. Es cierto que ha habido una temporada de inflexión, pero la tendencia que estamos viendo es que las pymes siguen interesadas en este mercado. Con el fin de llevar su negocio de forma rentable, es necesario que los inversores creen un presupuesto y que comprendan todos los costes fiscales asociados. En primer lugar, y antes de comenzar la presentación de hoy, me gustaría corroborar que el sistema de sonido funciona correctamente. Si está escuchando esta introducción y puede oírme sin ningún problema, por favor, haga clic en el icono de la mano que aparece en el panel de control. Este seminario va a ser grabado y la presentación se distribuirá a los participantes. Si usted está viendo este seminario en diferido y tiene interés en recibir el contenido, por favor, no duden en contactarme a la dirección de email que aparecerá al final de esta presentación. Para todos aquellos ustedes que son nuevos en nuestros seminarios, Kohler Group, anteriormente como Claco Group y actualmente perteneciente al grupo estadounidense CSC, es una empresa de contabilidad y consultoría de gestión internacional. La empresa fue fundada en 1979 y está dirigida por un equipo internacional y local con más de 120 contables y abogados distribuidos en nuestras 10 oficinas, ubicadas en Hong Kong, Singapur y China. Los miembros de nuestro equipo dominan varios idiomas y nuestra diversidad cultural y profesional nos proporciona el conocimiento necesario para entender las necesidades de nuestros clientes. Uno de los pilares de nuestro éxito es el conocimiento de las culturas occidental y oriental. Si quiere obtener más información, no duden en ponerse en contacto con los equipos internacionales de nuestras oficinas. Hoy voy a ser su moderadora, como ocurrió en los otros dos seminarios. Mi nombre es Laura Velasco y soy licenciada en Economía con un máster en Comercio Internacional. Cuento con más de 6 años de experiencia en el campo de la consultoría y el desarrollo de negocios en China. Mi incorporación al Grupo Kohler se produce en junio de este año y desde entonces represento los intereses de clientes extranjeros, especialmente aquellos procedentes de España y América Latina. Con el fin de ofrecerles una visión completa de los sistemas contable y tributario en China, es necesario que empiece explicándoles los tipos de entidades que podrían constituir en China. Todas las entidades que aparecen en esta diapositiva son sociedades de responsabilidad limitada, excepto la última, la oficina de representación, que se trata de una entidad ligada a la empresa matriz. Cada tipo de empresa tendrá diferente tratamiento fiscal, dependiendo de la actividad económica que se realice. Por ejemplo, las empresas comerciales están sujetas al pago del IVA, pero el tratamiento fiscal es distinto del que reciben las empresas de prestación de servicios. Por esta razón, es necesario que sepa de antemano qué tipo de entidad va a establecer, cuál va a ser su ámbito de negocio y qué funciones va a desarrollar su nueva empresa, para entender cuáles son los requisitos contables y la responsabilidad fiscal asociada a ellos. Las leyes de contabilidad en China. En esta diapositiva voy a hacer una revisión de las características más distintivas de las leyes y los requerimientos de contabilidad chinos. En primer lugar, ¿cuáles son los principios de contabilidad general aceptados en China y qué diferencia existen con los estándares que nosotros conocemos? Bien, las normas de contabilidad chinas son reglas contables muy básicas. Se trata de un conjunto de normas y directrices únicas que provienen de la época socialista en la que el Estado era propietario de la industria. De modo que los estándares estaban menos centrados en las cuentas de pérdidas y ganancias y más en el inventario de activos de la empresa, que en última instancia también pertenecía al gobierno. No obstante, hoy en día en torno al 90 o 95% de las normas de contabilidad coinciden con la normativa internacional. Aún así, existen ligeras diferencias que deben de ser tenidas en cuenta, aunque la idea general es que la normativa del país se acerque cada vez más a los estándares internacionales. Todas las empresas deben preparar informes de gestión mensual y anual. Los informes de gestión mensual son necesarios porque en base a ellos se va a calcular el pago de impuestos. Los informes anuales de gestión financiera se deben realizar con el suficiente tiempo. Casi todas las empresas en China, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, tienen un año fiscal que coincide con el año natural.
Esto significa que los informes anuales deben ser preparados y presentados antes del 15 de enero del año siguiente. Uno de los principales problemas que encuentran las empresas es que el Año Nuevo chino suele caer en este periodo y esto dificulta y obstaculiza la realización de esta tarea. La necesidad de dos tipos de cuentas. En realidad, no existe ninguna ley escrita que establezca que la empresa deba tener dos tipos de cuentas. No obstante, y por lo general, todas las empresas cumplen con este criterio. Una cuenta tiene efectos fiscales y la otra es la utilizada para la realización de las operaciones diarias de la empresa. Por último, la búsqueda del contable adecuado. Muchos clientes nos preguntan si es posible encontrar contables fiables en China con buen nivel de inglés. Nuestra respuesta es que sí. No obstante, esto no significa que sus contables no tengan que ser entrenados. Cada empresa, cada sede, cada departamento financiero tiene sus propios procedimientos internos y estos deben ser tenidos en cuenta en la elaboración de los informes de gestión y en la forma de contabilización. Y obviamente su equipo debe ser entrenado de acuerdo con estos estándares. El objetivo final de los contables es presentar los informes de gestión financiera de acuerdo con los principios de contabilidad chino. Pero no debe olvidar que en última instancia también deben de ser capaces de llevar una adecuada contabilidad interna. Otra cuestión importante a tener en cuenta son las expectativas de la dirección. No puede esperar contratar a una persona por unos 800 euros al mes y 2 años de experiencia profesional y esperar que esta persona sea capaz de gestionar su departamento de contabilidad. Nuestra recomendación es siempre contratar a alguien con al menos 10 años de experiencia. La autoridad fiscal en China. Hemos incluido esta cita porque la mayoría de nuestros clientes creen que la agencia tributaria es el enemigo. Nuestra recomendación es siempre conozca su oficina de impuestos, conozca las funciones de la agencia tributaria en China. Su empresa va a estar en constante con esta entidad. No tenga temor en aproximarse a ellos, en realizar consultas, en reclamar resoluciones. Es importante también conocer cómo funciona la autoridad fiscal en China. La autoridad fiscal está formada por 3 organismos principales. En primer lugar se encuentra la Administración Estatal, que es la mayor autoridad. Es responsable de la elaboración de las leyes, de la realización de consultas sobre políticas fiscales y de la supervisión de las agencias de impuestos locales. En segundo lugar, se encuentra el Ministerio de Finanzas. Este organismo está más centrado en la formulación y aplicación de procedimientos, así como en el control del presupuesto fiscal del Estado. Y por último, la Agencia Tributaria Local y de Distrito. Una vez creada su entidad en China, se le va a asignar una oficina tributaria, que va a estar ubicada en el distrito donde se encuentra el domicilio social de su empresa. Dentro de esta oficina también se le va a asignar un funcionario tributario. Su empresa tiene el deber de reunirse con esta persona dentro de los 30 días de la emisión de su licencia de impuesto. Este es el momento en el que comienza su relación con la autoridad fiscal. Cuanta más información tenga, cuanta más experiencia propia tenga, más influencia y poder podrá ejercer frente a la agencia y el funcionario tributarios. El impuesto sobre la renta. Una vez explicada la autoridad fiscal en China y cómo funciona, vamos a comenzar a analizar los distintos tipos de impuestos. Vamos a comenzar con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ya que es un impuesto que se aplica a todo el mundo. Ya estemos hablando de empleados nacionales, empleados extranjeros, empleados por una sociedad de responsabilidad limitada o por una oficina de representación. Aquellos extranjeros que estén en China con un visado de trabajo y permiso de residencia deben pagar impuestos automáticamente. Aquellos que, por el contrario, viajen a China con visado de negocios deben de tener en cuenta que si están en el país más de 183 días por año, también deberán pagar impuestos. Esta diapositiva representa o le informa de cómo se debe realizar el cálculo del impuesto. Utilizando el salario bruto, se aplica una deducción de 3.800 yuanes para ciudadanos nacionales o de 4.800 yuanes para ciudadanos extranjeros y la cantidad obtenida se compara con la tabla que aparece, eligiendo el tramo que nos corresponda. Finalmente, se aplica la deducción rápida que aparece en la última columna. Responsabilidad impositiva de las oficinas de representación. A la hora de hablar de los impuestos que gravan las distintas entidades legales en China, vamos a comenzar con la oficina de representación. Estas solo están sujetas al pago de los impuestos que aparecen en esta diapositiva.
Las fórmulas están fijadas por la agencia tributaria, aunque en general suelen suponer en torno al 10-15% de los gastos totales de la oficina de representación. Algunos clientes nos preguntan si pueden asignar gastos a la empresa matriz para reducir la carga fiscal. La respuesta es que sí. No obstante, hay algunas partidas de gasto que siempre deben incluirse en la contabilidad de la oficina de representación, tales como el alquiler de la oficina en China, los salarios de los empleados que estén trabajando en China, viajes de trabajo relacionados con estos empleados, etc. El impuesto sobre sociedades. En China, la tasa del impuesto de sociedades es del 25%, pero existen excepciones. Se aplica una tasa menor a empresas no residentes, entendiendo como empresa no residente aquella que tiene establecimiento permanente en China, pero no tiene entidad legal establecida. En este caso, la tasa del impuesto que se aplica es del 10% del valor del proyecto. Si su empresa se puede clasificar como empresa de pequeña escala, que significa que tiene un nivel de ingresos muy bajo, podría estar sujeta a una tasa reducida del 20%. Por último, las empresas designadas dentro del grupo de alta tecnología están sujetas a una tasa del 15%. Sin embargo, es necesario solicitar al Gobierno el acceso a esta consideración. Esta clasificación se creó para empresas relacionadas con la biotecnología, la aeronáutica, la tecnología ambiental, de modo que solamente las empresas en este ámbito pueden aplicar para conseguir esta consideración, aunque tienen que tener en cuenta que existen otros criterios adicionales que se deben cumplir. Los precios de transferencia. Para las compañías multinacionales, la cuestión de los precios de transferencia en China ha sido siempre un dolor de cabeza, pero ahora también se está volviendo un problema para las pymes. El término precio de transferencia se refiere a las transacciones que se producen entre partes relacionadas, por ejemplo, los fondos transferidos de la empresa matriz a la empresa china o de la empresa china a la empresa matriz o a cualquier otra compañía perteneciente al grupo. Como empresario, debe ser consciente de los precios de mercado y de los procedimientos aduaneros en relación con los precios de transferencia. Le recomendamos que tenga siempre la documentación a mano. Normalmente el margen de tiempo para la presentación de la documentación una vez que ha sido solicitada es de 20 a 25 días. Si no puede cumplir con el plazo establecido, la Oficina de Impuestos podría imponerle una multa. Hay que remarcar que la multa no es realmente importante. El hecho de que una empresa no cumpla con los plazos establecidos va a levantar sospecha en la Administración y probablemente hará que la revisión sobre los precios de transferencia sea más estricta. Si su empresa tiene un nivel de ingresos inferior a 20 millones de yuanes o 40 millones de yuanes en algunos casos, no tendrá la necesidad de preparar la documentación relativa a precios de transferencia. Impuesto de retención. Este impuesto es aplicable a las empresas no residentes en China. Se refiere a operaciones tales como la transferencia de dividendos, ingresos por intereses, transferencias de activos, etc. La tasa de retención suele ser del 20%, aunque existe una tasa reducida para aquellos países en los que existe un tratado de doble imposición. La tasa reducida por lo general es del 10%, aunque hay algunos países en los que se aplica un 7 e incluso un 5. China tiene firmados un total de 99 tratados con diferentes países. Quizás lo más destacable es que los nuevos ratios europeos colocan a los países de la Unión Europea en igualdad de condiciones con Hong Kong. Por esta razón es por la que ahora se realizan menos negocios en China a través de Hong Kong y más desde el país de origen de la empresa matriz. Impuestos sobre el valor añadido. El IVA es uno de los temas más complejos en China. Básicamente se trata de un impuesto sobre las ventas. La tasa impositiva sobre la venta de bienes es del 17% y sobre la prestación de servicios es por lo general un 6%. El punto clave a este respecto es entender las facturas con IVA, llamadas FAPIAOs. Este tema lo trataré un poquito más adelante en las siguientes diapositivas. Todas las empresas en China comienzan como contribuyentes de pequeña escala. No obstante, la mayoría de empresas llegarán a ser contribuyentes generales y a partir de ese momento podrán emitir facturas con IVA. Contribuciones adicionales sobre el IVA. Las sociedades limitadas están obligadas a pagar impuestos adicionales sobre el IVA. Principalmente son los impuestos sobre la construcción y la educación. El volumen es relativamente bajo, aunque depende del valor de las transacciones.
Es importante que sea consciente de su existencia y que no olvide incorporarlos en sus presupuestos. Hemos visto muchas empresas con problemas presupuestarios por no incluir estas partidas de impuestos en los presupuestos. El IVA sobre los servicios modernos. La reforma del IVA se comienza en China en 2012 y supone un esfuerzo por actualizar el sistema impositivo. El principal factor de diferenciación entre el IVA y el Business Tax es que el IVA es recuperable, ya que utiliza un mecanismo de crédito de entrada y salida, de modo que el impuesto empresarial da lugar a una carga fiscal superior a la que genera el IVA y así también genera mayores distorsiones de precios. El IVA sobre la exportación de servicios modernos. Es un fenómeno relativamente nuevo, cuyo régimen se empezó a introducir en 2013. Como hemos mencionado anteriormente, el tipo impositivo de las empresas que prestan servicios modernos es del 6% y el de las empresas del sector logístico es por lo general del 11%. La legislación actual establece que existe IVA sobre la exportación de servicios modernos. Esto significa que una empresa establecida en China que preste servicios a una empresa establecida en el extranjero debe pagar IVA. Se contemplan exenciones y devoluciones, pero es complicado obtener la aprobación de la agencia tributaria, puesto que los criterios que se establecen son bastante estrictos. La facturación del IVA. La forma de facturación del IVA es una consideración crítica, dado que en Occidente solamente existe un tipo de factura, que es la creada en un documento de texto o en un documento de Excel. En China se trabaja de una manera diferente y es necesario que tenga en cuenta las repercusiones de las diferentes opciones. La primera opción es la emisión de la factura, FAPIAO, antes de recibir el pago. Esta opción requiere esperar a que el cliente chino le pague la factura y el plazo de espera dependerá de las condiciones de pago establecidas en el contrato comercial. Existe el riesgo de que el cliente nunca le pague. El dilema de esta opción es que una vez que usted factura con IVA, es decir, que emite la factura llamada FAPIAO, usted genera la obligación del IVA por su parte. Y esto va a crear un desequilibrio en el flujo de caja, lo que puede generar grandes problemas, especialmente si su empresa se encuentra en la fase de arranque, en la que el flujo de efectivo es crítico. La segunda opción, la más recomendada, supone entregar al cliente chino una factura llamada Proforma, que es básicamente la que solemos utilizar en España, una factura emitida o un documento emitido en un documento Word o de Excel. Una vez recibido el pago por parte de su cliente chino, se emitirá la factura FAPIAO. En consecuencia, usted declarará IVA solamente de acuerdo con las transacciones reales ocurridas. Dependiendo del tamaño empresarial de su cliente chino, este podrá aceptar o no que su empresa le entregue el FAPIAO una vez realizado el pago. Debe de tener en cuenta que se trata de un proceso de negociación como otro cualquiera, pero es importante que esta negociación ocurra antes de empezar a realizar acuerdos comerciales con su cliente. Consideraciones sobre el IVA. Hay algunas consideraciones que la empresa debe tener muy en mente en relación con el IVA. ¿Qué es mejor, ser contribuyente de pequeña escala o ser un contribuyente general? Nuestra posición es que es mejor ser contribuyente general desde el primer día, por dos razones básicas. En primer lugar, los contribuyentes de pequeña escala no pueden compensar el IVA soportado. Y en segundo lugar, si usted ha estado repercutiendo un 3% de IVA a sus clientes como contribuyente de pequeña escala, el paso a un IVA del 17% podría generar problemas. En segundo lugar, es muy necesario saber su tasa de IVA aplicable, que va a depender de la naturaleza de las transacciones de su empresa, si vende bienes o de si preste servicios. En tercer lugar, es necesario clasificar los servicios ofrecidos, especialmente si su empresa opera en el campo de la logística. Los créditos sobre el IVA soportado. Este punto es muy importante, especialmente porque las empresas que están comenzando a operar deben de tenerlo en cuenta. Si no tiene la consideración de contribuyente general, no empiece a realizar transacciones. De otro modo, no podrá ser capaz de deducir el IVA soportado de sus compras. El traspaso del IVA soportado. En teoría, las facturas de IVA incluyen una tasa de servicios, el IVA e impuestos adicionales, de modo que sí que es posible traspasar el IVA soportado a sus clientes. Implicaciones en las transacciones fronterizas. Si usted es una empresa local y está proporcionando servicios a empresas ubicadas en el extranjero,
tenga en cuenta los impuestos a los que está sujeto y cómo puede solicitar la exención o la devolución del IVA. Desde una perspectiva estructural y operativa, tiene que entender el sistema con el que va a operar y cómo va a contabilizar los distintos tipos de ingresos que su empresa va a generar. También tiene que decidir cómo va a emitir las facturas de IVA, como ya hemos mencionado anteriormente. Aquí no hay respuesta correcta. Todo depende de las negociaciones con sus clientes y de lo significativo que sea su flujo de caja. Las sucursales. Si va a establecer una sucursal, tiene que decidir si esta va a ser operativa o no. Si va a ser operativa, tiene que tener en cuenta que la entidad va a ser capaz de emitir facturas y, por consiguiente, necesitará la impresora de IVA, el sistema de gestión de IVA y los libros de facturas. Otros impuestos. Esta última diapositiva ofrece un resumen del resto de impuestos que se aplican en IVA. Solamente voy a mencionar los más importantes. En nuestra opinión, el impuesto más importante que debe tener en cuenta es el impuesto sobre los consumos. Es un impuesto relevante, especialmente si va a importar o hacer negocios con productos de lujo. Es recomendable que sepa de antemano el tipo de gravamen que se le va a aplicar por cada uno de sus productos. El impuesto sobre la apreciación del valor de la tierra solamente es aplicable si ha adquirido terrenos o las oficinas en las que va a estar ubicado su negocio. Impuestos de aduanas. Si va a importar mercancías en China, hay que ser consciente de que está obligado a pagar este impuesto. Igual que ocurre con el impuesto sobre consumos, es necesario que esté al tanto de la tasa de aduanas que se le va a estar aplicando. Este es el final de nuestra presentación. Espero haberles proporcionado una visión general del sistema contable y de los impuestos en China. Si tienen alguna pregunta en relación con la información proporcionada, si desean que les proporcionemos las diapositivas o la grabación de hoy, no duden en ponerse en contacto conmigo en la dirección de email que pueden ver en esta diapositiva. Por último, me gustaría recordarles que Kohler Group publica regularmente información relacionada con las 3 jurisdicciones en las que operamos: China, Hong Kong y Singapur. Si está interesado en actualizaciones regulares, por favor, suscríbanse a nuestra página de LinkedIn y de YouTube. Por último, me gustaría darles las gracias a todos los participantes en este seminario y desearles un muy buen día.